Amigas, amigos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Versiones Públicas. Hoy tenemos el privilegio y el gusto de tener con nosotros en una visita muy rápida que ha hecho a la Ciudad de México al investigador y activista John Lindsay Poland. Él forma parte de un proyecto que se llama Alto a las Armas de Estados Unidos en México. Un proyecto que además en esta coyuntura y en estos momentos es muy importante que lo abordemos y lo analicemos, precisamente porque el flujo de armas de alto poder a México ha sido una de las causas de la mayor letalidad y de mayor violencia en este país. John, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. No, gracias a ustedes. Me acompaña Emerson Segura, director y conductor de TV Migrante Informa. Platícanos un poco de qué va el proyecto. Pues empezamos el proyecto después de una visita, una caravana que visitó a Estados Unidos por parte del Movimiento por la Paz de Justicia y Dignidad, en que vimos que la venta de armas en Estados Unidos estaba alimentando toda la violencia en México. Así es. Pero no lo reconocía mucha gente en Estados Unidos. Entonces queríamos visibilizar eso con la investigación, con contacto de las personas víctimas en México, que esas personas podrían contar su historia a personas en Estados Unidos para que la gente en Estados Unidos entienda. Se sensibilizara. Sí, el impacto del mercado de armas, no solamente en Estados Unidos, que sí es real, es muy duro, pero también al otro lado de la frontera, y que podemos intentar empezar a formar estrategias, apoyar políticas, legislación que podría frenar ese flujo de armas que está matando tanta gente y creando tanto sufrimiento. Hace un año o 2 años, el Departamento de Justicia de Estados Unidos elaboró un informe. Creo que es por primera vez que una instancia gubernamental como el Departamento de Justicia asumió que el 70% de las armas que provocaron muertes entre los enfrentamientos de los grupos criminales en México provenían de Estados Unidos. ¿Crees que este dato y este informe formen parte de ya esta reacción del gobierno a esta toma de conciencia o son informes que normalmente se hacen y no pasa nada? Ese dato es basado en las armas que son confiscadas dentro de México y sometidos a la Agencia sobre Armas en Estados Unidos Federal. A la ATF. La ATF, para rastrear su origen. Y la ATF publica informes todos los años sobre los rastreos de armas confiscadas en México y en otros países y dentro de Estados Unidos. Entonces, este dato de 70% de las armas que vienen de Estados Unidos es repetido. No es nuevo. No es nuevo, no es algo... Hubo un nuevo informe hace unos meses, varios informes de ATF sobre el tráfico de armas, sobre el mercado de armas, la fabricación de armas, que nos da nuevos elementos para poder analizar los patrones de tráfico, que es importante. Sí. Porque la industria de armas en Estados Unidos es enorme y es muy descentralizado. Claro, hay fabricantes de armas, no hay muchas de la gran mayoría de armas, pero también hay muchos fabricantes muy pequeños, ¿no? Y un dato es que cada vez más de las armas confiscadas en México y sometidas para rastreo son fabricados por pequeños fabricantes también. ¿Por pequeñitos? O por... Sí, o por lo menos son vendidos por empresas pequeñas que también tienen licencia para fabricar. ¿Esa licencia a quién se las da? El gobierno federal. Wow. Entonces, lo que nosotros decimos es que una de las cosas que el gobierno federal ahora debe hacer, si realmente quiere eliminar a los cárteles, es hacer inspecciones de las armerías. Hay más de 70,000 armerías en el país. 70,000. Más de 70,000.
Muchos de estos están en los estados fronterizos de Texas y Arizona, Nuevo California. México. Nuevo México también. La mayoría de esos están en Arizona y Texas. Y la mayoría de armas rastreadas a un punto de compra en Estados Unidos fueron vendidos en Texas y Arizona. Wow. Entonces, realmente estos dos estados deben ser un enfoque de los esfuerzos para detener las armas que están alimentando a los cárteles. Tú dirías, hay que enfocar ahorita la mira en estas dos entidades, en Texas y Arizona. Y también en la fabricación. En la fabricación. Porque uno podría enfocar en las fronteras, Sí. pero tanto Estados Unidos como México tienen intereses enormes en el comercio legal que pasa por la frontera. Y ese comercio es tan enorme, es tan gargantua, ¿no? Exactamente. Que para interrumpir eso, para realmente detectar las armas que pasan por la frontera, tendrían que reducir, frenar el comercio legal. Entonces nosotros decimos, tenemos que ir más allá, más arriba en el flujo de armas, a la fabricación y a la reglamentación de las ventas. Y ahí, por ejemplo, la fabricación de un rifle de calibre 50 Sí. no tiene ningún uso legítimo dentro de la sociedad, ni de Estados Unidos ni de México. Hasta que no puedes practicar, no hay lugares, porque el rango es de más de 2 kilómetros. Wow. Entonces, no hay muchos lugares en el país donde puedes practicar. O sea, no es un arma para cazar animales. Nada, no. Es un arma de alto poder. De alto poder. Y se puede derribar helicópteros, se puede deshabilitar a tanques. Entonces, estas armas deben ser prohibidos para la venta, para la producción, para usos civiles. No hay ningún... ¿Un rifle como estos lo venden estas armerías pequeñas? Pueden. Son legales para comprar de cualquier persona en 46 estados de los 50 en Estados Unidos. Wow. Hasta que yo me fui a una feria de armas en Texas y había un tipo ahí que estaba vendiendo una de esas, son grandes así. Y la bala es tan grande esos, ¿no? Y el tipo estaba vendiendo el arma, era nueva, costoso, $10,000, $11,000. Wow. Pero no era un hombre con licencia de vender armas. De vender. Entonces, en Texas, podría vender el arma sin una revisión de antecedentes penales. Entonces, yo podría ser, pues, cualquier persona. Así es. Si tengo la plata, pues ya, puedo salir con el arma. Y desde Estados Unidos, para cruzar a México, es muy fácil trasladar cosas. Es muy porosa la frontera. Es decir, pueden... Especialmente en esa dirección. Exacto. ¿No? Por la cantidad de comercio legal, pero también porque los controles están enfocados en las personas y en los bienes que van del sur al norte. Es una idea muy racista, ¿no? De Claro. que nosotros en Estados Unidos tenemos todo lo bueno, no hay nada que puede salir mal de nuestro país, pero de otros países a nuestro país, de mexicanos, pueden llegar personas que violan a las mujeres o que sean narcoterroristas, como dicen ellos. Entonces, todos los controles, los drones, las tropas de CBP, los muros, todo está enfocado en detener lo que pasa del sur al norte. Exactamente. Emerson. John, muchas gracias. Me gustaría preguntarte justamente cómo inspeccionar a las armerías cuando es un gran negocio, ¿no? Es decir, esto sumado pues a la complicidad en buena medida de la clase política estadounidense, ¿no? Es un gran negocio, pero hay buenas prácticas y hay leyes y reglamentación. Entonces, uno podría ir a la armería. Le doy un ejemplo. En una armería en Arizona, era una armería que había vendido armas que fueron confiscados luego del Chapito. ¿Ah, sí? Sí, en Tucson. Y me iba
como cualquier persona. Soy un blanco, soy un hombre, el perfil típico de alguien que va a comprar un arma. Y De un gringo que va a comprar armas. Así. empiezo a preguntar sobre AR-15. ¿Ok? Y el tipo, un joven, me empieza a mostrar los diferentes tipos de armas. Y era al final de un día en que había visitado varias armerías. Estaba harto. Y pregunté al tipo, ok, ¿esta armería vendió armas que llegaron al cartel de Sinaloa, al Chapito? ¿Cómo es que ustedes van a evitar que esas armas se van a los cárteles? Y el joven, un poco nervioso, dijo, oh, es que preguntamos si alguien va a hacer algo mal con el arma. Y le dije, pero no me preguntaron a mí. Claro. ¿Eso? ¿No me preguntaron eso? Yo creo que ustedes como armerías tienen una responsabilidad, una gran responsabilidad, porque estas armas, hablamos de armas de alto poder, pero la verdad es que una pistola quita una vida. Claro. Destruye familias. Claro. Entonces, es aún más cuando están vendiendo este tipo de rifle o de alto calibre y tienen que tomar esa responsabilidad en serio. Y lo que se puede hacer de parte del gobierno es hacer inspecciones, probar de la misma manera cómo es que tratan a una persona que quiere comprar un arma de alto poder. Si tienen medidas para contrarrestar lo que llamamos las compras de paja. Sí. Porque normalmente es una persona que tiene la autoridad legal para comprar un arma y esa persona pasa el arma a otra persona. Es un intermediario. Es intermediario, sí. Recibe un pago, normalmente no muy grande, y es esa persona que pasa por la frontera. Pero hay que tomar medidas para evitar eso. Hay también reglamentación para asegurar que la persona comprando el arma lo está haciendo legalmente. Entonces, hay inspecciones que pueden hacer eso, que están documentando las compras de una manera verdadera y legal, porque el rastreo de las armas requiere la documentación muy detallada de cada compra. Así es. Y justamente en búsqueda de estas reglamentaciones para justamente disminuir o rastrear las armas, ¿cuáles serían desde tu punto de vista los incentivos para el Congreso, en este caso de los Estados Unidos, promover legislación que la regule cuando al mismo tiempo están recibiendo los legisladores pues, cantidades de dinero para las elecciones? Es decir, es también como un círculo ahí vicioso, digamos que distorsionado, ¿no? O sea, ¿cómo velar por un bien público cuando están coludidos, por así decirlo, ¿no? Pues yo creo que Estados Unidos es muy dividido en la cuestión de armas. Okay. Muy dividido. ¿Ya no está esa mayoritaria posición a favor de tener armas? ¿O es distinto? Bueno, depende de cómo plantees la pregunta. Sí. Porque la gran mayoría, más del 90%, están a favor de un requisito de revisión universal de antecedentes penales. Okay. Aún en las ferias de armas, aún en línea. Más del 90%. Es muchísimo. Que no hay un porcentaje tan alto que quiera sexo. Es que exacto. Sí. Entonces, el problema reside también en el sistema político en Washington, ¿no? Que es muy difícil realmente hacer esos tipos de cambios. Yo diría que a la misma vez hay mucho apoyo para controlar las armas por la violencia dentro de Estados Unidos. Exacto. Claro. Y por otra parte, hay un interés en que la migración, entender que la migración es acelerada por el tráfico de armas. Las armas que son traficadas a Haití, a Honduras, a Guatemala, a El Salvador, a México, están creando situaciones en que comunidades tienen que salir, familias enteras, o las madres y padres que quieren que sus jóvenes sobrevivan. Sí es. Entonces tienen que salir, no pueden y tampoco pueden quedar, si vienen de Centroamérica o Haití o otros países, no pueden quedar en México por el mismo problema.
Es decir, el tema de las armas o de la restricción de la venta de armas no es solamente por el tema del crimen organizado, sino también por el de la migración. Por la migración. O sea, las tres ejes Y están... entonces la gente está buscando refugio, están buscando Claro. seguridad. El Y incremento de ven la a violencia Estados Unidos expulsa a más gente. y ven a Estados Unidos como un lugar donde pueden conseguir algo de seguridad. Entonces, la búsqueda de asilo tiene que ver con el tráfico de armas también. Entonces, hay un interés en... Claro, nosotros pensamos que queremos... los migrantes no son una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. No Así es, son una así amenaza. Son personas que están buscando asilo, están buscando dónde vivir sin asesinato, sin violencia. Y entonces debemos recibirlos. Pero es difícil también. Queremos también que la gente no tenga que salir de su país. Exactamente. Y todos tenemos un interés en eso. En esta ecuación tan difícil donde muchos congresistas son apoyados por la industria armamentista o por la sociedad, la Asociación Nacional del Rifle, ¿has observado por lo menos que haya disminuido esa influencia o al contrario se ha incrementado la influencia de las grandes fabricantes de armas? Yo creo que de cierta manera se ha disminuido, pero es muy partidario. Es decir, los demócratas no tienen el apoyo de la NRA, los republicanos sí. Esto ha cambiado bastante. Yo diría que también los cambios que la industria de armas ha logrado ahora son estructurales. Entonces, por ejemplo, hay una ley federal que blinda la industria de armas en contra de las demandas civiles. Este es lo que citó la industria de armas frente de la demanda de México. Exactamente, a eso iba. Entonces, esas leyes son ahora muy difíciles de derrotar. Aún con una mayoría, bueno, los demócratas no tienen mayoría, pero aún cuando tenían mayoría, era muy difícil cambiar esas leyes. Hay otras leyes, por ejemplo, que limiten a la ATF divulgar datos sobre armas traficadas, sobre armerías involucradas en el tráfico. Y eso limita también la investigación y el análisis para crear estrategias en contra del tráfico de armas. ¿Cuál es el argumento para no difundir datos? ¿Que es un asunto de seguridad nacional o es el derecho privado? Para proteger la privacidad de las personas que están vendiendo armas. Es un poco una locura. Pero entonces hay estructuras que requieren cambios estructurales. Es decir, la industria de las armas o las armerías siempre van a encontrar ante cada desafío una nueva solución en donde van a contar con el respaldo de legisladores. De algunos. De algunos. Pero algo es interesante que solo me enteré hoy, es que en su afán de reducir el gobierno, Trump y Musk a inicios de febrero implementó una suspensión completa de nuevas licencias para exportar armas, armas de fuego. Es normalmente algo que la industria de armas diría en contra de los demócratas, pero ahora es que es un caos, están creando un caos. Exacto. Casi en contra de los intereses de la industria de armas. Entonces puede haber divisiones dentro de la misma industria. Puede ser una serpiente que se muerde la cola de manera involuntaria. Sí. Es decir, si ves condiciones para que México, con el gobierno de Claudia Sheinbaum, y Estados Unidos, con el gobierno de Donald Trump, puedan entrar a discutir realmente este tema? Sí, sí. No es algo que se va a cambiar de la noche a la mañana. Con estos problemas estructurales, es que tienen muchas facetas, ¿no? Es un cóctel de elementos que crea la violencia. Y, por ejemplo, las armas son duraderas. Duran por muchos años. Así es. Entonces, un arma que esté traficada hoy puede durar 10 años. Lo que no es duradera son las balas. Pero aún con un freno en el tráfico de armas, hoy el problema de las armas en México puede durar
muchos años también. Exacto. Entonces, hace falta muchas medidas de diferentes actores para realmente reducir la violencia con Y tienen que armas. ser medidas binacionales, no solamente Sí, claro, de un México solo y lado. de Estados Unidos, Así de ambos es. lados. John, tú mencionabas hace un momento el caso Haití, que lo has estudiado también, y también el caso colombiano, ¿no? Me gustaría preguntarte justamente qué lecciones podemos aprender justamente, por ejemplo, estoy pensando en el Plan Colombia, es decir, esta militarización del conflicto armado y que, bueno, al final era una cooperación entre Estados Unidos y Colombia en ese momento para atacar al crimen organizado. ¿Qué lecciones podemos aprender cuando, pues, digamos que la industria se enriquece en los Estados Unidos, pero los estragos y la muerte finalmente, pues, digamos que los padecen países en Latinoamérica, como los que mencionabas, ¿no? Pues sobre el Plan Colombia es claro que una inversión en la guerra produce más muertos y más violencia. Así es. Eso sucedió con el Plan Colombia en los años 2000, desde 2000 a 2010 especialmente, cuando había un incentivo para producir bajas de la guerrilla. Y ese incentivo produjo más muertos de civiles también, lo que llamaban falsos positivos. La inversión en la guerra produce más violencia. Y la verdad es que no reduce el tráfico de drogas, porque existe todavía la demanda de drogas y las drogas, esa industria es muy flexible. Entonces, cuando aprietas a un lado, se va al otro lado. Entonces, cuando la reducción de coca, por ejemplo, hoja de coca Así en es. Colombia se produjo, entonces se movió a Perú, o se puso en fentanilo, o se concentró la producción de coca con su procesamiento. Entonces, la industria es muy flexible en ese sentido y las herramientas de la acción militar no son eficaces en contra de ella. Wow. En relación con esta frase que es buenísima, la inversión en la guerra produce más violencia, también la inversión en supuestamente rastrear armas ilegales a México, como fue la operación Rápido y Furioso, fue un fracaso. Uh-huh. ¿Por qué fue un fracaso desde tu punto de vista? Yo creo que, bueno, el fracaso era que no solamente que las armas fueron desviadas, llegaron a los cárteles, sino que fueron utilizados en contra de gente. Ese es el fracaso, no es solamente un fracaso operacional, ¿no? O de comunicación binacional. Yo creo que el origen es en parte que querían crear envíos que llegaron a los peces grandes. Exacto. Porque con los peces pequeños, que son los compradores de paja, los intermediarios, así es, no habían herramientas de los fiscales para realmente perseguir y procesar a esas personas. Entonces, una persona compra un AR-15 en Phoenix, esa persona no es un buen candidato para poner en la cárcel, para procesar en la corte, porque las leyes no eran suficientes duros. Ah, ok. Entonces, querían buscar a dónde iba esa arma para ver quiénes estaba consolidando el tráfico y así poder poner cargas más fuertes. Sí. Era una especie de generar una trazabilidad que no se sabía. Es decir, la ruta. Pero es sorprendente que lo hicieran así, ¿no? No, yo creo que es como muchas operaciones de policías, realmente al final están buscando arrestar a alguien. Exacto. Y lo que pasa en medio de eso, pues no es tan importante. ¿Y se desvió? Y desvió. Y se desvió porque lo que dices no fue un fracaso solamente operacional, fue un fracaso humano. Humano, completamente humano. Y un desastre precisamente de la administración de Obama, ¿no? En fin, vamos a un corte, John. No nos dejen. Regresamos a Versiones Públicas.
Regresamos a Versiones Públicas. Estamos en esta charla análisis con John Lindsay Poland, investigador y activista de la iniciativa Alto a las Armas de Estados Unidos en México. La complejidad de la industria armamentista es cada vez mayor. Estábamos platicando y analizando en el bloque anterior todo este fenómeno nuevo de pequeños fabricantes que son ya los que están alimentando este tráfico ilegal hacia México. Pero también hay la otra cara de la moneda, John, que es algo muy norteamericano, que es este discurso sobre la necesidad de las armas en una sociedad como la estadounidense. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde encuentras el asidero cultural, religioso y político de esta anomalía? Porque no encuentro otra sociedad contemporánea que tenga esta especie de religión por las armas. Yo creo que tiene una larga historia y Sí. es un país que nació con la conquista de territorios, con la esclavitud y con las armas. Y entonces yo creo que hay cierto romanticismo sobre eso, ¿no? Romanticismo. Uh-huh. De que las armas nos dio nuestro país. Las armas hicieron posible una nación como Estados Unidos. Claro, es que cuando en los estados de esclavitud como Virginia, era un requisito para los hombres blancos llevar un arma, estar en una milicia. Sí. Pues si hay un esclavo podría escapar, entonces ellos se iban en grupos. Esto es el nacimiento de policías en Estados Unidos, en el sur especialmente. Así es. Entonces la historia de dominación y hasta de imperio, ¿no? Porque Estados Unidos ha estado permanentemente en guerra. Así es. Entonces las armas son parte del discurso, parte de la identidad del país. También es un país territorialmente grande donde cazar con armas ha sido una tradición rural. Ok. Cada vez hay menos lugares donde se puede cazar. Es un país cada vez más urbanizado. Y la verdad es que el porcentaje de hogares con un arma de fuego se ha reducido. Ha ido disminuyendo. Sí. Entonces, la cultura de armas, en cierta medida, es menos que era hace 30 y 40 años. Pero, con eso, la industria de armas y la cultura pro arma han desarrollado el discurso de que tengo que defenderme. Necesito un arma en la casa para defenderme en contra de un agresor. No voy a sentarme si alguien me agrede sin algo para defenderme. Y la verdad es que esto también se basa en un mito, porque hay muchos estudios en Estados Unidos que demuestran que la presencia de un arma en una casa es mucho más probable, varias veces más probable, que sea usado en contra de alguien dentro de la casa. No de un enemigo, sino de alguien afuera. De alguien cercano, así es. O en suicidio, o en feminicidio, o un accidente. Entonces, pero este mito realmente ha agregado mucha fuerza dentro de la sociedad. Yo creo que en otras sociedades también, aquí en México también. Aquí en México, pero el tema... No tanto, pero... No tanto, porque también en México no tenemos este fenómeno tan espectacularizado y tremendo de los tiroteos de Estados Unidos. Es decir, yo estoy leyendo aquí que según Gun Violence Archive, en 2023 se registraron 659 tiroteos masivos y 503 en 2024. Es decir, las armas de casa, de las que tiene cada individuo, cada privado, se están utilizando para apanicar a la propia sociedad norteamericana, no por enemigos externos, sino Desde dentro. por un problema Adentro. interno, ¿no? Sí. Esto no ha conmocionado. Y esa lógica también se acelera,
Porque, por ejemplo, la propuesta de muchos republicanos ante los tiroteos en las escuelas Sí. es que Hay que armar más. los profesores deben estar armados. No me digas. Y hasta que en Florida, después de esa masacre en Parkland, algunos profesores están autorizados a llevar armas. Entonces, eso tiene un ciclo que aumenta cada vez más. Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes, alrededor así. Así es. Y tiene más de 400 millones de armas. Exacto. Más armas que personas. Y es único en el mundo. Así es. Único. Entonces, las armas poderosas pueden venir de muchos actores, de muchos lugares, de muchos papeles dentro de la sociedad de Estados Unidos. Pueden venir de personas que quieren ganar $100 a hacer un favor a alguien. Pueden venir de personas dentro del Estado que son corrompidos. Sí. Pueden venir de empresas que realmente no les importa porque venden armas. Pueden venir que alguien que le gusta fabricar armas y puede también fabricar armas para alguien que los va a traficar. Pueden venir de muchos lados. Pero esta idea de que los profesores deben estar armados frente a los tiroteos en las escuelas también es un asunto que está promovido por los propios medios de comunicación. Es decir, lo más terrible, viéndolo desde fuera, es la extensa cobertura que le dan los medios norteamericanos a cada uno de estos tiroteos, pero es una cobertura en donde parece que están alentando a armarse más y no a disminuir. Yo diría que los medios, tanto como la sociedad en Estados Unidos, son muy polarizados. Ok. Entonces, hay cobertura que también habla de los problemas de tener más armas, de las consecuencias de tener más armas. Sí. Pero claro, muchos medios tienen poco tiempo para hacer una nota. Y para analizar. Sí, aún ¿A ti menos. te entrevistan medios norteamericanos mucho? ¿Unos? Algunos, exacto. Sí, sí. Yo creo que la demanda de México, Sí. del gobierno de México, ha cambiado el debate en Estados Unidos sobre armas, pero más sobre México. Ah, ok. En el sentido de que no es posible ahora solo hablar de la violencia en México como un problema de narcotraficantes. Ok. Ahora es casi obligado hablar de las armas y el papel de las armas y entonces de Estados Unidos. Y si eso hay- ha sido muy importante. Más Es un allá cambio cualitativo. de los resultados judiciales de la demanda, el impacto en el debate para mí es lo fundamental. Es un cambio cualitativo, porque entonces ya no es solamente un factor, son dos factores. O sea, es el crimen organizado que está armado por armas de Estados Unidos. Y también tiene que ver con la fabricación Exacto. y con las licencias, porque el poder que tiene el gobierno de Estados Unidos en toda esa industria descentralizada de armas, de miles y miles de armerías, es que requiere una licencia federal. Exacto. Y eso es una herramienta que tiene el gobierno para controlar ese mercado, que no lo ha usado mucho. Pero aquí venimos a al otro eje del debate, que es un debate actual, a la raíz de la llegada de Trump. Si el gobierno de Trump firma una orden ejecutiva donde decreta que 6 cárteles mexicanos son terroristas y 2 latinoamericanos, uno de Colombia y el otro de Venezuela, entonces, siguiendo esa lógica de ese discurso, ¿qué papel juegan entonces las armerías que venden armas a grupos terroristas? ¿Y qué papel y qué responsabilidad tiene el Estado norteamericano que expide las licencias federales? ¿No hay un debate en ese sentido todavía? Pues la orden ejecutiva es nueva, pero yo creo que en estos 30 días, porque el 3 de febrero, los dos presidentes decían que iban a revisitar el tema en 30 días. Exacto. Y según la presidenta Sheinbaum, Trump hizo una promesa
de evitar el tráfico de armas de alto poder hacia México. Entonces, ahí es donde se puede medir qué ha hecho Estados Unidos. ¿Ha inspeccionado armerías? ¿Ha inspeccionado ferias de armas? ¿Ha detenido traficantes de armas? ¿Ha confiscado armas en el lado de Estados Unidos? Hasta ahora, el número de armas confiscadas en el lado de Estados Unidos, comparado con las armas confiscadas por México, es muy poco. ¿Es muy bajo? Es muy bajo. En México es alrededor de 25,000 armas por año, que es solamente 10% de las armas estimadas de ser traficadas a México cada año. Pero en el lado de Estados Unidos es aún menos, es como 1,500, 2,000 por año. 1,500. Y eso es un aumento de años anteriores. Entonces, realmente la prueba debe estar en el lado de Estados Unidos de que, ok, ¿cuántas armas ustedes han confiscadas en estos 30 días? Y porque si no, México también puede imponer tarifas. Y estas 1,500 armas, no creo ni siquiera que sean el 10%, ha de ser el 0.1% de las armas. Es muy pequeño. Wow. Bueno, parte del problema, de nuevo, es estructural. Porque si yo compro un arma en una feria de armas en Houston, y llevo ese arma hacia, qué sé yo, Matamoros, bueno, o en el lado de Laredo, en el lado de Texas. Todo esto es legal hasta que cruzo la frontera. Entonces, esto limita la posibilidad de realmente arrestarme. Exacto. Porque es legal, ¿no? Si fuera una AR-15 en México que alguien compró y lo llevó a Estados Unidos, esta arma sería ilegal en el territorio mexicano. Exacto. Pero en el territorio norteamericano no. Wow. John, quería preguntarte, ¿tú vislumbras algún cambio en la administración Trump justamente a raíz de lo que comentaba Genaro? Es decir, a partir de que nombra a ciertos cárteles como organizaciones terroristas, ¿tú vislumbras que tenga un cambio la administración Trump respecto a las armerías? Es decir, en función que las están nombrando organizaciones terroristas, pues digamos que tendría que cambiar o presionar de alguna manera estas armerías, ya que estarían vinculándose de alguna manera con estas organizaciones, ¿no? Terroristas, ¿no? Yo quiero apelar a la racionalidad de la gente. Esto no es el modo de actuación de Trump. No es racional. Claro. Es un show. Pero yo creo que es racional pensar que si queremos eliminar a los cárteles, tenemos que quitar sus armas, ¿no? Esto es racional. Así es. No creo que Trump va a seguir esa línea, ¿no? También hay una orden ejecutiva para quitar o cambiar las acciones de Biden en cuanto a armas. Pero tenemos que controlar la narrativa. Más bien, la administración de Trump está en camino a una dictadura. Están cumpliendo todos los pasos, paso por paso. Y yo creo que este equipo, ellos hacen lo que quieren hacer hasta que alguien los detenga. Si es las cortes, si es otros países, si es la población interna, ellos van a seguir avanzando para concentrar su poder. Y pues no sabemos a dónde va. ¿Coincides con esta perspectiva del Premio Nobel de Economía que dice que lo que estamos viendo hacia afuera es un show, pero en realidad lo que está avanzando es un autogolpe en Estados Unidos? Un proceso de autogolpe o de concentración de fuerzas de tal forma que no haya manera de cuando reaccione la sociedad norteamericana, de enmendar. Sí, y yo creo que también para su base, la base de Trump, el autogolpe es parte del show. Porque quieren algo de fuerza. Sí. Quieren un hombre algo fuerte. Distinto. ¿No? Claro, para la mayoría es como o shock
o oposición. Y requiere tiempo para organizarnos, Claro. realmente. Bueno, Claro. pensemos en otras dictaduras que duraban años y años y la gente sí se organizó. Pero aquí la parte racional, entonces, le toca jugar a la parte mexicana en esta negociación. ¿Ves condiciones de ventaja o de fuerza en la posición mexicana frente a esta negociación? Pues México es el mayor socio comercial de Estados Unidos. No es solamente la Carta de Migración, Exacto. que es lo que quiere que Trump quiere que México jugara con esa carta, ¿no? Exacto. Pero también yo creo que la carta comercial es algo muy poderoso. Ningún lado realmente quiere una guerra de tarifas, Exacto. pero yo creo que es viable, es creíble la amenaza de México de imponer tarifas también. Y que se debe jugar. Así es, o sea, y además también es creíble y ha sido viable esta demanda en Estados Unidos. Al menos más allá del orden jurídico, de si prospera o no prospera, cambió la ecuación de la discusión, como planteas. Es decir, ningún país, ni siquiera Colombia, que vivió los efectos terribles del Plan Colombia, interpuso una demanda contra las armerías, ¿no? Pues tampoco tiene una frontera de 3,000 kilómetros exactamente. con Estados Unidos. Exactamente. Porque las armas que venían a Colombia fueron por exportación, más que todo. Wow. En el caso de Haití, que ahorita tú estás metido mucho en este problema de las multitud de bandas, ¿qué fenómeno estás observando ahí? Pues allí las armas son traficadas principalmente de Florida, la mayoría de Florida y un gran número de Georgia también. Ya no es Nuevo México ni Texas, no es un problema fronterizo. No, porque se van en barco, porque hay envíos. Van con el comercio lícito también, Exacto. dentro de. Pero ahora la información que tenemos sobre el tráfico de armas a Haití es muy limitada porque el Estado es muy débil. Entonces, hay muy pocas armas realmente rastreadas, confiscadas y rastreadas directamente de Haití. Hay armas confiscadas de la República Dominicana, de Jamaica, de Barbados, que también son puntos intermediarios para las armas que se van a Haití. Sí. Pero requiere mucho más inversión en las operaciones para detectar, confiscar y rastrear las armas. ¿Y ha aumentado? ¿La percepción es de que ha aumentado el tráfico de armas ilegal a Haití? Es difícil sin esa operación de rastreo, Okay. pero seguro que el número de armas largas que se van a Haití ha aumentado. En los otros países del Caribe, es más las pistolas, los revólveres, Sí. mientras que las armas largas en Haití es un fenómeno. Wow. John, mencionabas este cambio en la ecuación, en la conversación pública sobre las armas a partir de la demanda mexicana a los Estados Unidos. Quería preguntarte, en cuanto a fentanilo, en días recientes veíamos que el presidente Trump señalaba que pues, va a impulsar una campaña, digamos que de comunicación, justamente para atender el problema como uno de salud pública al interior de los Estados Unidos. Así como en el de las armas, se ha logrado cambiar la conversación sobre esta responsabilidad de los Estados Unidos, en específico de las armerías. ¿Crees que en cuanto a fentanilo también ya voltean hacia otro lado? Es decir, México no solo es responsable del tráfico, sino cuál es la responsabilidad, no solo desde luego de las farmacéuticas, sino también pues de la distribución de la droga al interior de los Estados Unidos. ¿Ves algún cambio en el actual gobierno? Yo creo que depende de cuándo hablamos. Porque en la guerra contra las drogas que surgió en los años 80, 90 y fracasó. Y la gente vio que en cuanto a cocaína y crack, que realmente esas medidas de encarcelar a la gente masivamente no funcionaba para controlar la adicción. Claro. Entonces había unas reformas en los últimos 15 años
para reducir esa estrategia, invertir más en la salud pública. Pero yo diría que en los últimos 4 o 5 años, esto se ha revertido. Y ahora el sentido de miedo en Estados Unidos ahora es muy fuerte. ¿Mayor? Mayor que hace 2, 3, 5 años. Wow. Por ejemplo, hace 5 años, cuando había todas las protestas en cuanto al asesinato de George Floyd, Así es. había muchas reformas, mucha sensación de que tenemos que enfrentar el racismo dentro del país. Claro. Ahora es muy distinto. Y así se puede ganar un candidato como Trump. Claro. Porque él gana con el racismo. Él va Con un con el discurso racismo. racista apoyado además por sectores 100%. afroamericanos. 100%. Entonces, y parte de eso es el miedo a la delincuencia y a las drogas. Entonces, el fentanilo ahora es como un demonio que la gente quiere controlar y no saben todavía cómo controlar ese demonio. Yo creo que hay mucha gente, políticos especialmente, más dispuestos ahora a medidas represivas, sea encarcelamiento, sea policía, sea algo en el exterior, en contra del fentanilo que hace 2, 3, 4 años. Ahorita hasta ahora hemos hablado de este tráfico de armas hacia grupos criminales, pero hay todavía otro filón del tema que es la gran industria de armas en Estados Unidos, que es la que ha alimentado la guerra en Ucrania, o que es la que ha alimentado la guerra en Gaza, el armamento que se le vende a Israel o que Israel vende por su lado. ¿Qué perspectivas ves frente a ahora sí, la gran industria de armamentos? Pues las armas pequeñas, las armas y hasta un calibre 50 se cuenta como un arma pequeña. Sí. También son vendidos a Israel y Ucrania. Ok, las Pero armas pequeñas. no tienen el mismo valor en cuanto a dólares que los aviones, que los tanques, Así que es. los otros tipos de armas, bombas de gran... Lanzagranadas. Claro, en Ucrania se va a reducir la venta de armas. Es muy claro que Trump va a ser aliado con Putin en eso. Con Israel acaban de acordar más ventas de armas de todo tipo. Nosotros hemos estudiado también la venta de armas de fuego hacia Israel, porque el mercado de armas dentro de Israel es controlado, ha sido controlado. Para policías, para militares, pues todos tienen armas. Así es. Pero para civiles, no tanto. Justo antes del ataque de Hamas, Israel había liberalizado la venta de armas de fuego. Entonces, cuando llegó el ataque, la compra de armas de fuego disparó. Qué conveniente, y muchos fueron exportados desde Estados Unidos. Wow. Y pudimos ver que la exportación de pistolas de Estados Unidos a Israel aumentó enormemente y sigue siendo muy alto. Pero también hay que decir que la exportación de armas hacia México ha aumentado en el último 1 o 2 años, especialmente rifles militares. Había un mes, marzo del año pasado, en que México compró más rifles militares de Estados Unidos que cualquier otro país en el mundo combinado. 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 En un solo mes. Pero entonces, para nosotros es una pregunta. ¿Por qué ahora? ¿No? ¿Qué es la estrategia que implica la adquisición de tantos rifles militares ahora? ¿No? Es una pregunta. ¿Por la Guardia Nacional? Los datos que tenemos no sabemos qué son los usuarios finales. Solo Exacto. sabemos que fueron exportados de Estados Unidos. Claro, es Sedena, el ejército, que es la única entidad, la única dependencia que puede importar armas. Exacto.
pero no sabemos después a dónde son comercializados. No hay datos que lleven a un comercio privado o a una... Bueno, los rifles militares son prohibidos para los particulares en Así México. es. Entonces, no, se van al gobierno, Exacto. pero no sabemos con qué fines. Wow. Emerson, ¿alguna pregunta? Pues nada, solo también preguntarte, esta industria justamente lo veíamos, digamos que estos acuerdos, por ejemplo, en Centroamérica, ¿no? O sea, vemos también el endurecimiento de políticas, por ejemplo, estoy pensando desde luego en el gobierno de Nayib Bukele, ¿no? Digamos que un gobierno más dispuesto a cooperar, ¿no? Incluso ofrece una cárcel, ¿no? A los Estados Unidos. Hacia allá apunta, a partir de este mes que tenemos en la administración Trump, hacia allá apunta la política, digamos que trumpiana, es decir, una intervención, una ayuda, tal vez mediante tecnología o armas a países centroamericanos, es decir, una especie de democracias tuteladas. ¿Cómo lo ves? Pues el gobierno de El Salvador no ha pedido que restringen el tráfico de armas. No ha buscado ese tipo de cambio de política. Y la verdad es que, bueno, en cuanto a la exportación de armas de Estados Unidos a El Salvador, es muy poco. Okay. El tráfico no es muy estudiado a El Salvador. Sabemos que armas de Estados Unidos sí se van a El Salvador. En el caso de Guatemala, sabemos que hay muchas armas que son exportadas de Estados Unidos a Guatemala a empresas que venden las armas. La industria de venta de armas en Guatemala no es tan concentrado como en México o Honduras. Entonces, pero muchas de esas armas son desviadas del mercado legal hacia el mercado ilegal, con consecuencias violentas. Wow. John, muchísimas gracias. Te hemos exprimido hoy, pero creo que es muy importante tu claridad y tu activismo, porque además estamos justamente en un momento muy importante y muy delicado para la historia de ambas naciones. Como bien dices, la sociedad norteamericana está muy dividida y creo que las armas la dividen aún más. En fin, muchas gracias por acompañarnos en Versiones Públicas. Nos vemos en la próxima emisión.